Latina en New York. Ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and roll, y en París un charanguito. Magdalena del mar, te canto porque te quiero, porque en ti veo a toda mujer que sobresale en mi pueblo. Mira, esta puesta del sol, contemplas plena la luz. Vine al mundo a ser feliz. Deja de golpearme, infeliz. Despatriarcalización. Ya. Buenas noches, nuevamente aquí en el programa Despatriarcalización Ya. Y el tema de esta noche va a ser la responsabilidad de nuestros compañeros y hermanos hombres en la violencia hacia las mujeres. ¿Qué tal, Adriana? Buenas noches, estamos otra vez en Despatriarcalización Ya. Estamos con dos invitados esta noche. Claro, la pregunta será, ¿y por qué los hombres van a venir a hablar de violencia hacia las mujeres? La respuesta es que tienen responsabilidad por muchos años y por una lógica de las ONGs y el neoliberalismo. Claro, nos han lanzado el rollo solo a nosotras, ¿no? Violencia, que hablen entre las mujeres, que lo resuelvan entre las mujeres, como si la violencia hacia las mujeres la causáramos nosotras. Culpables, responsables, causantes. Claro. Y la lógica no es que aquí hay, en muchos casos hay la víctima y el victimador, pero la idea es mirarlo desde una visión estructural, discutir sobre eso, y por eso hemos invitado a 12 compañeros. Van a estar esta noche con nosotras Manuel Canelas, candidato a tercer plurinominal por la ciudad de La Paz. Y va a estar con nosotras también Jorge Silva, ha sido diputado, o actualmente es concejal, artesano en madera y co-creador de Tres Guaguitas. Así que les invitamos a quedarse esta noche en Despatriarcalización Ya. Estamos hablando esta noche sobre responsabilidad de los compañeros, de los hermanos hombres frente a la violencia hacia las mujeres. Ustedes pueden ver las imágenes que estamos pasando de todas las marchas que han habido respecto hacia a la violencia hacia las mujeres, de protesta, etc. Hay un discurso de las ONGs de que la violencia es machista, era intrafamiliar, por ejemplo, en la anterior ley, hoy en la nueva ley es violencia estructural. ¿Cuál es su posición? ¿Qué piensa Manuel? ¿Qué piensa Jorge frente a la violencia hacia las mujeres? Buenas noches y gracias. Buenas noches. Si quieres, bueno, No empiezo yo. no se Por empezar, que ya va a haber tiempo. Bueno, aquí Jorge con más experiencia. Claro, la posición, yo creo que la única posición sensata y la que tiene que tener cualquier compañero o compañera es de repulsa y repudio total, ¿no? Es una de las expresiones digamos, más peligrosas, desafortunadas y reprobables que tenemos, digamos, a día de hoy como un problema muy importante en nuestra sociedad. Como comentabas, las últimas transformaciones normativas lo que han hecho es visibilizar más un problema de muy vieja data. No es que la violencia ha empezado a tener estos niveles que vemos en los últimos años, es simplemente que ahora las mujeres víctimas de la violencia cuentan con un poco, pero solo un poco, todavía sigue siendo insuficiente, recursos y herramientas para denunciar una de las principales lacras. Yo creo que hemos intentado erradicar con mayor o menor éxito algunas de las lacras más terribles que teníamos como sociedad, sobre todo lo referido a la discriminación racial, pero en este apartado, en el de la violencia contra las mujeres, todavía nos queda mucho por hacer. Jorge, como ha dicho Manuel, con más experiencia y más experiencia en la gestión pública, estatal, municipal, ¿cuál es su posición frente a la violencia hacia las mujeres? Sí, muy preocupado. Yo soy, diría también, hijo de un medio donde se practicaba mucho la violencia contra la mujer, ¿no? Yo tenía un padrastro que era muy cruel, muy duro con mi mamá, y producto de eso salí a los 8 años de la casa, tuve que de ahí aprender a sustentar mi propia vida y aprendí artesanía. Soy tallador en madera desde los 12 años, 4 años estuve trabajando
como ayudante de albañil, porque había una violencia muy fuerte en la casa por parte de un padrastro que tenía, que era muy bebedor, era muy violento. Y esto provocó de que la familia se desintegrara. A muy temprana edad tuvimos que salir de la casa. Y ahora que estamos en la función pública y después de haber recorrido varios años, siento que esa violencia que se ha ejercido generación tras generación data inclusive antes de Cristo, ¿no? Estaba revisando la Biblia y ahí la patriarcalización, los patriarcas, sí. ¿no? Estaban en Adán, en Abraham, en Isaac, etcétera, quienes eran los patriarcas desde entonces, pasando después por Roma, donde el pater familias era el dueño, ¿no? Era el juez, el sacerdote, el propietario de su familia, que podía inclusive disponer la vida de la esposa, de los hijos, de la nuera, de toda la familia, Familus, ¿no? Sí. El famoso pater familias y el famoso manus, que era el dominio que tenía sobre la esposa, ¿no? La disposición que podía tener sobre la esposa como un objeto de propiedad. Entonces vemos que desde antes del diluvio y pasando por Roma, el derecho romano, este ejercicio de ser patriarca se viene ejercitando generación tras generación. Y como decía Manuel, si hoy día salen a luz esta violencia que se ejercita contra la mujer, es que ahora las mujeres tienen mayores medios para hacer conocer la violencia que están siendo víctimas. Quizás anteriormente, si vamos recorriendo décadas y años atrás, las mujeres guardaban un silencio cómplice, ¿no? Decía, se abstenían de poder denunciar porque sentían que el hombre era el jefe, era el cabeza del hogar, era el patriarca y al cual se le debía cierta sumisión, cierta obediencia. Hoy día siento que las mujeres están asumiendo nuevos roles dentro de la sociedad pública fundamentalmente, y se han abierto varios mecanismos de comunicación para hacer conocer que las mujeres son objeto de víctima. Estaba revisando datos de criminología y ahí vemos que los delitos que comete el hombre son 20 contra 1 que comete la mujer. O sea, a la mujer se le puede acusar fácilmente casi por un delito de aborto, pero el hombre está cometiendo delitos de violencia, de rapto, de secuestro, de violación, etcétera, etcétera. Es decir, el hombre por su constitución física, y ahí hay fundamentos de que la violencia que está practicando el hombre está en función a aspectos sociales, pero también aspectos físicos y psíquicos, ¿no? Es decir, el hombre está más predispuesto a ejercitar violencia sobre la mujer fundamentalmente. Entonces, sentimos de que el tema de la violencia contra la mujer es un tema que lo venimos arrastrando desde la aparición, entiendo mismo, del hombre, que ha ejercitado cierta tuición, cierta propiedad sobre la mujer, y que se ha avanzado muy poco. Se ha avanzado muy poco porque ahora seguimos sintiendo estos hechos tan inexplicables en este siglo XXI. O tal vez explicables, como ustedes planteaban, hay un proceso de cambio, las cosas son distintas. ¿Qué onda con las mujeres en el proceso de cambio? Y a nuestro hermano artista, qué lindo, hoy había sido escultor, algún rato aquí vamos a traer para que arregle nuestro letrero. Alguna cosita, pues, hermanito, pero claro, por favor. Hermano, a ver, algunas cosas, pero no es natural la violencia, ¿no? O sea, si bien tiene una data, o sea, es antigua, no es ahorita, ¿no? Como dice alguien, el Evo pues tiene la culpa, el Evo pues no es mentira, no es así, eso es de mala onda nomás, ¿no? Para predisponer ciertas cosas, no es verdad, pero no es natural. O sea, la humanidad no ha surgido pegándonos, el hombre dominando a la mujer, no es natural. O sea, eso es construido, sí, antiguamente, porque es la construcción del patriarcado, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es importante, además que el aborto no es delito, pero lo que decías, ¿no? Hay 9 delitos de los hombres, 1 de la mujer, y se le puede atribuir que sea el aborto, y que el aborto no es delito, es una decisión personal, entonces sería 10 contra 0, ¿no? Digamos, pero una cosa que decía también nuestro compañero y hermano Manuel, ¿no? Decía, o sea, se ha logrado una lacra que es el colonialismo y la discriminación, ¿no? La discriminación racial. Pero resulta que hacia las mujeres continúa la discriminación racial y la violencia hacia las mujeres. O sea que las mujeres, ¿no? Seguimos siendo en el cuerpo y en el tratamiento que hay a nuestro cuerpo, que nos viene, nos pega, nos azotan. Nuestro cuerpo como territorio sigue siendo territorio
de los hombres. O sea, el colonialismo, el racismo respecto, no sé, al color de la piel de nuestros hermanos indígenas, lo cual está bien, no es que estamos diciendo que está mal, ¿no? ¿Cómo vas a discriminar al indio, no? Yo soy indígena también. Entonces, ¿cómo le vas a discriminar al indígena, a la aymara? Sí, está bien, pero ese es un tratamiento viene a los compañeros hombres y otro tratamiento hacia nosotras como mujeres. Nuestro cuerpo sigue siendo racializado y sigue siendo además colonia y propiedad de los propios hermanos indígenas que nos siguen machacando, que se siguen comportando con nosotros como patrones, ¿no? Nosotros seguimos siendo su estancia, su colonia, su propiedad, su sayaña, su cato, su cato también, ¿no? En el sentido de nuestros hermanos. Entonces, creo que ahí es importante que vayamos hincándole el diente hacia las responsabilidades, ¿no? Yo creo que hay esa, a pesar de que hay un proceso de cambio, que hay que profundizarlo, hay como esta jerarquización de las violencias, ¿no? Y con todo el proceso de descolonización se ha planteado que la lucha contra el racismo y toda forma de discriminación resulta ser más importante finalmente que la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿no? Incluso comentaban en los medios de comunicación que hasta es más bonito hacer propaganda sobre incluye a todos, ¿no? Indígenas, gays, lesbianas, todo. Pero resulta que nadie quiere hacer propaganda sobre la violencia hacia las mujeres porque es feo. Porque hay una sociedad que no quiere reconocer la mierda que produce. Porque la sociedad es la que produce violencia, ¿no? Entonces la idea es analizar desde la mirada más estructural, pero también vinculada, como lo hemos venido haciendo hasta ahorita, desde sus experiencias, la experiencia en la gestión pública y todo lo que va a significar la candidatura, las propuestas y las responsabilidades políticas. Con eso nos venimos en el próximo sector. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock. Estamos hablando sobre violencia hacia las mujeres esta noche en Despatriarcalización Ya con Manuel Canelas, Jorge Silva. La violencia hacia las mujeres, lo hemos discutido en el anterior sector, no es cuestión de mala suerte. O sea, que hay un problema social, estructural. Se han planteado en este proceso de cambio una nueva normativa que dice que la violencia hacia las mujeres es integral. Para nosotras desde el feminismo es una violencia estructural que sostiene al patriarcado capitalista, colonial, transnacional. Pero hay una normativa distinta. ¿Cómo se concreta esa normativa? ¿Qué onda con la voluntad política? El presupuesto, por ejemplo, en la alcaldía. ¿Qué onda con que el MAS está en el Estado, en la alcaldía, el MCM, se concreta o no? ¿Qué sucede con eso? Con la voluntad política para concretar esta nueva normativa, que evidentemente es distinta, pero que necesita hacerse realidad. Sí, a ver, en los últimos tiempos hemos estado promulgando leyes en favor de las mujeres o finalmente en contra de la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, han dejado la tuición de la administración, la implementación de estas leyes normalmente a los hombres, ¿no? Y entiendo que ahí hay un problema. Tú decías, es bien difícil hacer propaganda en contra de o una campaña de educación en contra de la violencia hacia la mujer. Imagínate tú implementar políticas, proyectos y programas de protección a las mujeres implementadas desde un punto de vista varonil. Actualmente las principales autoridades somos hombres, ¿no? Y muy poco estamos haciendo para realmente aplicar o implementar estas leyes, y ahí hemos tenido varios cuestionamientos en esta época electoral, fundamentalmente. Es decir, hay la ley y ¿qué están haciendo? ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Se ha asignado los recursos? ¿Hay los juzgados? ¿Hay los profesionales, las autoridades para atender los hechos de violencia, los casos de violencia? Y ahí sentimos que quizás nos falta profundizar, concientizar fundamentalmente a los varones para hacer cumplir estas normas, que no solamente sean las mujeres las que reclamen la implementación, la aplicación de esta ley, sino fundamentalmente los hombres tengamos el compromiso de hacer cumplir estas leyes en beneficio y en protección de las mujeres. Yo me pregunto si ahí no estamos siendo algo hipócritas, es decir, ¿no? Estamos sancionando leyes y de pronto por abajo les estamos metiendo los golpes a las mujeres. Claro. Y hacia afuera estamos hablando en contra de la violencia y de pronto estamos practicando la violencia en todo tipo de expresión. Pero la violencia no solamente es pegar a una mujer, sino también hay violencias psicológicas, que es la que más huella se deja en una persona. Y ahí
hay una complejidad de actuación de las personas. Por una parte cuestionamos la violencia y por otra parte la estamos practicando. Y cuando hay leyes que hacerla cumplir, simplemente no las hacemos cumplir o finalmente no tenemos la voluntad política de hacerlas cumplir. Entonces, recursos económicos, digamos, a nivel municipal tenemos sí, pero ¿qué hemos hecho en cuanto a destinar recursos económicos en estos centros de albergue, por ejemplo, que alguna vez Julieta lo reclamaba con mucho énfasis? Es decir, ¿por qué la alcaldía no puede firmar un convenio con una institución para que se puedan crear estos albergues en beneficio de mujeres que han sido objeto de violencia? O el nivel departamental o el nivel nacional. Siento que hay una dispersación de esfuerzos y de voluntades que todavía no han hecho, no se ha tejido una red por el cual se pueda ir implementando estos proyectos, estos programas en beneficio de las mujeres, pero fundamentalmente erradicando la violencia. Nuestro lema debería ser violencia cero, ¿no? Como erradicación de violencia cero. Que como decías, no es a favor de las mujeres, sino es en contra de la violencia, porque no solo nos beneficia a nosotras acabar con la violencia, sino a la humanidad y a la sociedad. A las guaguas, lo que vos estabas contando, Jorge. O sea, de chitis, los niños, o sea, los chiquitos. Claro. Imagínate, yo no soy mujer, pero como niño sufrí la violencia doméstica. Y llorabas junto con tu mamá. Claro, yo recuerdo que un día salí buscando auxilio porque le estaban golpeando a mi mamá y me perdí a los 8 años y después aparecí a los 12 años, producto de este tema de violencia que se practicaba en casa, ¿no? Entonces yo digo, ¿cuánta gente no hay en la situación que yo estoy pasando? No solamente el tema de los indios. La violencia hemos visto que hoy día también lo practican, lo habían sabido practicar los caras, ¿no? Los empresarios, y los empleados de los empresarios. Y con mayor poder. Los empleados de los empresarios. Claro, mira, si me permites, digamos, coincido básicamente con todo lo que ha dicho Jorge. Ahí tenemos un problema que el presidente reconocía en una entrevista hace poco, ¿no? Él decía que la exigencia que tenía para sus ministros es que después de una ley no pasaran 3 meses que no existiese un reglamento, porque es evidentemente un problema tener una ley que no tiene reglamento y que no tiene presupuesto, ¿no? Es como dejar la tarea a medio camino, y yo creo que la tarea a medio camino en un asunto tan fundamental como reglamentar y dotar de presupuesto a la 348 es una responsabilidad que se tiene que saldar muy pronto. Lo que comentan ustedes dos, ¿no? Yo lo que creo también que hace falta es una muy dura batalla cultural política respecto a este tema, porque ¿por qué es posible, digamos, que ahora estén más o menos validados en el espacio público discursos machistas y no lo estén discursos racistas contra los indios? Hasta los 90 era una cosa legítima, plausible y razonable expresar criterios, digamos, de discriminación de los indios en cualquier lugar. O sea, el criterio más o menos dominante era que una universidad perdía prestigio porque entraban indios, que un colegio perdía prestigio porque se llenaba de indios, o un restaurante tal. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, pasan muchas cosas a lo largo del 2000-2005 sobre todo, pero es una batalla en el marco de cambiar el sentido común de la gente, y ahora todos tenemos interiorizado que no es razonable discriminar a un indígena y ni siquiera está validado en una conversación privada. Esa situación no pasa con las mujeres. Tú puedes tener un candidato, digamos, que exprese sin ningún... Porque yo creo que hay, primero, digamos, por varias cosas. Por la fuerza histórica y estructural del patriarcado. Segunda, porque yo creo que en este tipo de luchas por la emancipación de la gente, siempre que se consiguen algunas cosas, se cierran otras. Yo te diría, digamos, que de algún modo la mujer en Bolivia está como estaba el indígena antes de los 90, ¿no? O sea, es un estado, digamos, muy condescendiente con la discriminación de la mujer, demasiado condescendiente. Yo creo que ahí, por ejemplo, un papel, o sea, tiene múltiples explicaciones, pero yo creo que una que hizo mucho daño fue que a partir del 85 hasta el 2000, el discurso de género dominante, digamos, tenía como condición despolitizarlo y quitarle la economía. Entonces era como un discurso muy para clase media acomodada, que no permeaba, digamos, en sujetos, o sea, en mujeres de clase popular, en las demandas de las clases populares. Entonces, digamos, cuando tenemos la posibilidad de cambiar la manera de entender las cosas en el país, del 2000 al 2005, lo que tiene éxito son las luchas en clave de clase y de etnia, porque el discurso dominante de género había estado, yo creo, como muy limpito, ¿sabes? O sea, como muy poco sucio. Entonces, yo creo que... Cara. Claro, bien cara. Entonces, yo creo que eso representa un problema, porque
una cosa que es como asombrosa es que a nivel mediático parecemos la sociedad más feminista del mundo, pero a nivel práctico seguimos siendo casi tan machistas como hace 15 años. Las declaraciones reprobables de Ciro Zavala, yo lo he dicho muchas veces, supuso un movimiento mediático que luego en la práctica no tuvo ningún tipo de concreción. Claro. ¿No? Entonces yo creo que ahí hay una responsabilidad especial de la oposición política boliviana, que desde el 2006 agarró, digamos, como argumento, más allá de que sea razonable que el MAS tiene un problema con el machismo, lo agarró como un argumento de diferenciación incluso de clase y de alternativa política. Nosotros somos los blancos, los modernos, este indio que nos gobierna es la esencia del machismo. Entonces eso volvió que en medios tengamos una exquisitez feminista que a la primera que dice a alguien algo machista es condenado. Y en la práctica no pasa absolutamente nada. Yo veo otros medios, hermano, porque no veo la exquisitez feminista. O sea, son unos machistas acabados en los medios, en los periódicos, pero de las mujeres, ¿no? De las mujeres ahí empiezan a opinar, a hablar cuando les conviene, digamos, algunas mujeres que ahora dicen que son feministas, ¿no? Claro. Porque esa es la otra cosa. Ahora, el feminismo ya se ha puesto más o menos de moda y antes era, yo soy, no, nada que ver con las feministas, carimachos, lesbianas, locas, ¿no? Y nosotros trabajamos con el género, somos de la perspectiva de género, tecnócratas de género. Pero hay algunos elementos que a mí me parecería importante redundar, ¿no? Uno de los elementos que tiene que ver con el indio, ¿no? El indio se posiciona, pero sigue siendo un golpeador. O sea, se posiciona como reivindicación política en contra del racismo, pero sigue siendo un golpeador, lo mismo que el blanco, ¿no? Sigue siendo golpeador, y ahí hay y eso es lo que para nosotros es importante reflexionarlo ahorita. Además sigue siendo el indio, no son las indias. No son las indias, por eso, él se reivindica de respecto al racismo, pero las hermanas indígenas, las indias, nosotras, seguimos siendo sometidas. Entonces, a mí me parece empezar a pasar a esto que son las responsabilidades. O sea, ¿por qué nuestros hermanos hombres, ¿no? Y aquí viene la convocatoria, ¿por qué nuestros hermanos hombres son capos en reflexionar, en hacer normativa? Claro, en hacer normativa florero como la 348, ¿no? Que además el vicepresidente le ha dado un excelente discurso ahí en el Hotel Europa, hasta yo me conmoví, he escrito ahí en La Razón, ha dicho, uy, este compañero creo que ha cambiado, ya no es el machista, ya no es, porque hay machistas de corbata también, ¿no ve? Ya no es el machista, ¿sí? Ya he dicho, bien, hasta le he aplaudido. Pero resulta que él, que es muy capo para decir, no, las normativas, porque ya dentro del gobierno, ya pues 45 días, 3 meses, ya rápido, porque han hecho en otros casos han movido así. Resulta que el compañero Álvaro García, roncando, el Evo también roncando respecto, ahora que hay la movilización popular, ¿no? Y compañeras muertas. Y compañeras muertas, otra vez. Entonces yo creo que es importante, ha habido la voluntad política, eso se reconoce y lo he escrito, no me estoy yunqueando ahorita, lo hemos escrito. Pero no basta pues hacer florero de leyes, ¿no es verdad? O sea, es necesario reflexionar. Y ahí viene por qué nuestros hermanos hombres, ¿no? Son capaces de pelear por la reivindicación de clase con el proletario. Pelear por la reivindicación de discriminación racial con el indio. Pero no son capaces de sensibilizarse, de pelear por las reivindicaciones de clase, por ejemplo, la doble jornada, triple jornada, el trabajo doméstico, el trabajo menor pagado que el de las mujeres, en las reivindicaciones de clase de las mujeres. ¿Por qué? Porque no lo hace, porque no lo visibiliza. ¿Qué pasa? ¿No? Y eso tiene que ver con el cuerpo, y eso tiene que ver con lo que Jorge estaba diciendo. No es nuestro cuerpo solamente un hecho aislado, no solamente, no es un hecho aislado. O sea, somos una comunidad, somos hermanos, somos compañeros. Por eso el concepto de comunidad del feminismo comunitario convoca. Ustedes son la mitad de nuestro cuerpo comunitario. Nosotras somos la mitad de este cuerpo comunitario. Entonces, que empiecen ustedes a sentir lo que nos pasa a nosotras como suyo. Y que entonces le metan también ahí vamos a pelear por la mitad de nuestro cuerpo comunitario que somos nosotros. Como nosotras peleamos con ustedes.
cuando los ofende, cuando los discrimina, cuando los lastima, cuando los pega. Cuando los explota. Cuando los explota, cuando les gritan de indio, de gay. O sea, nosotros estamos ahí. Y ahí vamos a seguirlos defendiendo porque son nuestra comunidad, son nuestro pueblo. Pero de parte de nuestros hermanos no hay esa corresponsabilidad en este cuidado. Entonces, creo que en este programa estamos queriendo eso, convocar a los hermanos a esa reflexión, ¿no? En nuestro próximo sector nos vamos a ir con eso justamente, las responsabilidades de los compañeros, hermanos, hombres frente a la violencia hacia las mujeres, pero las responsabilidades concretas de Jorge Silva, que ha hecho un recorrido ya un camino, y de Manuel Canelas, que es candidato hoy plurinacional. Ya venimos. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock. Estamos hablando de violencia hacia las mujeres y la responsabilidad de los compañeros, los hermanos hombres. Este es un programa hecho desde el feminismo comunitario, es decir, composición política, y no es casualidad que hayamos invitado a Jorge Silva y Manuel Canelas, ¿no? No es casualidad. Hay elecciones, es época electoral, pero no hemos invitado a dos candidatos. ¿Por qué hemos invitado a Jorge y a Manuel? Porque los queremos. También, ¿no ve? Gracias. Que los querrá. Bueno, Jorge Silva, además de su compromiso como hombre con acabar con la violencia, es concejal, es una autoridad, ¿no? Es la representación de mucha gente que ha votado por él, miles de mujeres y hombres que han votado por él. Entonces no estamos hablando de cualquier persona, ¿no? Sino de una autoridad que tiene una responsabilidad política y además las posibilidades de concretar eso, ¿no? Y hay una trayectoria hecha. Manuel es candidato, y tiene una responsabilidad política de poder hacer eso, ¿no? Una oferta en este caso que tendrá que hacer. Entonces la convocatoria en este sector es a discutir un poco sobre cuál es su responsabilidad como hombres, pero sabiendo que no son cualquier hombre, sino que van a ser autoridad y sabiendo que seguramente tienen un mandato social, que vienen desde una organización, desde un espacio donde han generado un mandato social. Yo te digo muy poco en el Consejo Municipal de La Paz porque encuentro o no encuentro, digamos, una colectividad, una voluntad colectiva, política, para poder hacer algo en contra de la violencia, tomando como la violencia un factor integral y estructural. Sí ha habido pronunciamientos, sí hay una ley de protección a la mujer, en el municipio de La Paz también hay una ley de protección a la mujer política, pero en la práctica, como decía Manuel, hemos hecho muy poco. Es decir, está la ley, están las normas, pero muchas de ellas se quedan en papeles. Y eso es por falta, yo reitero, de una coordinación. ¿Qué sector te propuso, Jorge, para la concejalía? ¿Qué sector? ¿De qué? Bueno, ¿De las juntas vecinales? Sí, yo vengo de los distritos del MAS, ¿no? De la parte orgánica del movimiento al socialismo, pero al entrar al MAS yo vengo del sector artesanal, representado a los artesanos de La Paz y finalmente ahora estoy ahí como concejal propuesto por los distritos del MAS. La pregunta, igual. Claro, yo creo que comentando, son tantos temas, ¿no? Un poco lo que apuntaba Jorge es que el peso del patriarcado se reparte, ¿no? No cae solo en las mujeres, sino que la construcción de la masculinidad también es hija del patriarcado. Entonces, ahí tenemos un problema porque la condición para ser un buen hombre es no ser mujer, es tener la posibilidad de tratar de manera violenta y subordinada a una mujer, y eso viene acompañado de ciertos requisitos que un hombre blanco heterosexual tiene que cumplir, ¿no? Entonces, el desmontaje de ese aparato es muy complejo, ¿no? Porque es un trabajo como de ida y vuelta y una reflexión conjunta y compartida entre hombres y mujeres, sin por eso equiparar responsabilidades, porque por supuesto las mujeres son el objeto central de la violencia de todo el sistema, pero que carga, digamos, también su peso a la hora de decir qué es un buen hombre en los hombres. Yo lo que creo que una de las primeras cosas que hay que conseguir es entender este tipo, digamos, las luchas contra la violencia de género como un asunto de interés general.
y yo creo que estamos lejos todavía de eso. Ni siquiera hay una comprensión específica de lucha específica, de digamos, bueno, a las mujeres hay que ayudarlas en esto, y si ni siquiera estamos en una buena etapa en eso, es mucho más difícil interiorizar como sociedad que es un problema para todos que a una mujer le peguen. El primer paso, por supuesto, es una ley, ¿no? Pero no tenemos que caer en la peor herencia colonial de creer que con las leyes se soluciona todo. Es simplemente una herramienta más que, como comentábamos antes, como compromiso particular, está tomarle la palabra, digamos, al presidente de que hace muy poco dijo que le parecía mal que no tenga reglamento y que no tenga recursos. Yo entiendo que si el presidente lo ha dicho en público, de algún modo es un compromiso que asume y que nosotros como militantes del partido de gobierno no solo asumimos, sino tenemos que esforzarnos en cumplir eso. Eso en el caso específico de la ley. Pero yo creo que la tarea, digamos, como sociedad es hacer una pedagogía integral de este tema, porque yo lo sigo viendo muy sectorializado, ¿sabes? O sea, más o menos como intentaron solucionar los problemas de discriminación indígena con la reforma del 94. Vamos a tener un vicepresidente indígena que luego no tenga ninguna capacidad de decisión y vamos a cambiar, claro, y vamos a cambiar 2 artículos que digan que somos multiculturales. Jorge ha planteado que es necesaria una voluntad colectiva, que no la ha encontrado en el MAS, hasta donde he entendido. ¿Se va a lograr construir esa voluntad colectiva, Manuel? ¿Es uno de tus desafíos? ¿Lo has pensado? Y relacionándolo con lo que vos decías, Julieta, la organización de la que vienes o el colectivo del que vienes, ¿ha pensado en acabar con la violencia? ¿Es una de las propuestas que estás llevando dentro de tu candidatura? Claro, la voluntad colectiva tiene que ser no solo dentro del partido, que ya es una pelea en sí misma, sino con la gente y con la sociedad organizada. Porque en todo caso no podríamos llevar adelante una transformación radical solo convenciendo a la gente del partido. Tiene que convencerse la gente. O sea, la mayoría social del país tiene que entender que no está bien golpearle a una mujer. Y de eso estamos lejos todavía. Yo no pertenezco, digamos, a ninguna organización ni a ningún gremio. Fue una invitación, digamos, directa del presidente. Pero yo sí asumo como un reto a corto plazo tomar la palabra del presidente, que yo, vuelvo a decirlo, asumo que ha sido un compromiso público respecto al reglamento y a los recursos, y la larga tarea, que no se puede hacer solo al interior de un partido, de intentar modificar el sentido común sobre este tema. Creo que es importante, compañeros, esto, y respecto a lo que estás diciendo, Manuel, o sea, ¿a quién vas a responder ahora, no? Eso es lo importante, ya, estás ahí, ahora hay que pechar para adelante, ¿no es verdad? Entonces, ¿a qué rector, de qué mandato te vas a ser responsable? Eso es lo importante, ¿no? Que ahora, porque aquí claramente Jorge nos decía, bueno, yo vengo del sector artesanal, de los distritos del MAS, ya. Entonces, Manuel tiene que hacer esa decisión, no sé, ¿de quién vas a recibir su mandato? Porque está bien, el hermano presidente te ha nombrado, sabrá por qué, ¿no? Y, bueno, pues, cuate también aquí, bueno, no eres una persona de derecha, entonces por eso también estás aquí. Entonces lo importante es eso, ver, ¿no? O sea, el mandato de quién vas a recibir, a quién te vas a deber, a quién te vas a apoyar, porque otra de las cosas que ha cambiado en la política hoy, actualmente, y lo hemos cambiado desde abajo, porque si hay estas leyes es porque las mujeres nos hemos movilizado también, ¿no? No es porque, no sé, qué maravilla, se le ocurrió, se soñaron con, no sé, con un piojito y ahí apareció la ley. No, hemos luchado las mujeres para que esto se lleve adelante. Y también algunas ONGs han estado ahí, no vamos a decir que no le vamos a quitar ese mérito, claro, desde distintos lugares. Pero es fundamentalmente la lucha de las organizaciones sociales. Entonces, va por ahí. A partir de esa idea, es importante de recuperar el mandato. O sea, para que no pase lo de los librepensantes, ¿no? Que vienen por la fuerza del pueblo y después hacen lo que les da la gana. Sí. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar, en sentido de que, además, como organizaciones sociales que metemos el cuerpo en este proceso de cambio, y que son nosotras, si hay algo en la calle, ¿quién va a defender? Las organizaciones sociales. Nosotros vamos a ocupar. Lo hemos hecho, sí. Y lo hemos hecho y lo vamos a defender al hermano, al compañero Evo, y vamos a defender el proceso de cambio, lo vamos a defender en las calles nosotros. Entonces, por eso es importante darles a nuestros compañeras y compañeros asambleístas ahora, y también va a haber al año las elecciones de municipalidades, de concejales, ¿no? Entonces hay que darles mandato.
¿Con quién se van a comprometer, no ve? El mandato social que tiene por un lado el compromiso del Manuel, por ejemplo, que ahorita es candidato, el Jorge que es concejal, pero también está el rol de las organizaciones, ¿no? Cómo exigen que ese mandato se cumpla. Sobre el mandato social, que es otra nueva lógica dentro de esta democracia, entre comillas, vamos a volver a hablar en el próximo sector. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra eres un rock. Hay una parte de la ley 348 que está hablando, por ejemplo, de terapia hacia los compañeros, hacia los violentos, ¿ya? De empezar a trabajar en terapias y recursos y no sé qué. Bueno, entonces ahí nosotros estamos viendo todo este trabajo de las nuevas masculinidades, todo lo que es el neoliberalismo, que en realidad lo que han hecho es ir a decirles a los compañeros, sana, ¿no? Estas mujeres se están denunciando, ya, pero vos te vamos a reciclar, digamos, ya has reciclado el machismo. En las nuevas masculinidades, toda esa teoría, ¿no? Han reciclado el machismo. Bueno, y ahora pueden decir, me gusta cuando callas porque estás como ausente, y bravo, premio Nobel, y qué bien, ¿no? O sea, contentos todo el mundo, porque se está enmascarando también las actitudes machistas y patriarcales, ¿no? Y violentas también. Entonces, en ese sentido, compañeros, vuelvo a repetir lo que en un inicio habíamos planteado, la responsabilidad de los hombres respecto a la violencia. Por ejemplo, una de las cosas que nos parece importante, a ver qué les parece a ustedes o quiero escucharles los comentarios, por ejemplo, los hombres son corresponsables, aunque no hayan alzado nunca la mano hacia una mujer, son corresponsables como hombres de la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué? Porque en la calle, por ejemplo, un hombre ahí adelante en la cuadra le mete mano a una chica, ningún otro hombre grita y dice, oye, mete mano, machista, desgraciado. No he visto nunca gritar a un hombre. Los hombres cuando se están contando chistes machistas, no dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a ofender así a las mujeres? Miran para otro lado o se ríen, ¿no? Y no estoy hablando de las mujeres, también, pero ese es un trabajo nuestro. Porque después empezamos en esto, ¿no? La culpa la tienen las mujeres. No, me parece importante, hermanos, en comunidad, que nuestros hermanos hombres hablen con otros hombres. Por ejemplo, a los niños, que le digan, no se golpea a las niñas, no se discrimina a las niñas. ¿Cómo empezamos esa tarea de hombre a hombre? Les queremos plantear esas tareas pedagógicas que decías, Manuel, pero no en el sentido grande que luego se pierde, sino en cosas concretas. A ver, nos comprometemos a no reírnos de los chistes machistas. ¿Qué hacemos con los hombres que sí pueden ser muy amorosos, hasta divertidos, y van a los prostíbulos? Y claro, y después está la trata y tráfico. ¿Por qué hay trata y tráfico? Porque hay hombres, y no estoy hablando de ustedes, sino estoy hablando de los compañeros como hombres, ¿verdad? O sea, que usan, prostituyen a nuestras compañeras, nuestros hermanos. Entonces, creo que es importante ahora hacer un trabajo de hombre a hombre dentro de esta comunidad, y nosotras estamos trabajando, por eso somos feministas. Para nosotros tampoco es fácil enfrentarnos con mujeres machistas, que nos dicen estas locas, es que ustedes no quieren cumplir con su rol, son anormales, de todo nos tratan a nosotros. No es fácil, seguramente que para ustedes tampoco va a ser fácil. Pero entonces, ¿cómo nos comprometemos en esto de crear el vivir bien de nuestra comunidad, que es de ustedes y es de nosotras? Yo te hablaba de voluntades colectivas, y lo habíamos planteado en algún momento también, de que no basta una ordenanza, una ley, una declaración de voluntad unilateral, sino del conjunto de la sociedad. Y en eso las organizaciones sociales, las autoridades, por supuesto los políticos, deberíamos impulsar cumbres locales, departamentales y nacionales, y crear políticas. No tenemos una política municipal, por ejemplo, de lucha contra la violencia, o una política municipal de protección a la mujer. Tenemos las normas, pero esas normas llegan a ser sueltas porque no responden a una estrategia o a una política municipal.
En la medida que podamos construir estas políticas, trascenderá al partido en función de gobierno y se constituirá en parte diaria, y donde las mujeres y las organizaciones sociales y los políticos tendrán que cumplir ciertos lineamientos que se puedan definir. Yo siento un vacío en ese aspecto, es decir, hay leyes que están sueltas pero que no responden a algo, y por ello que simplemente el exigir a veces se convierte ya en un tema político partidario o en un tema circunstancial y coyuntural, y no tenemos todavía la capacidad, ni siquiera hemos diseñado una estructura que pueda llevar adelante una política para ir generando indicadores que nos permitan medir si hemos disminuido la violencia, por ejemplo, en La Paz o en el Alto, en qué medida. O sea, ¿cuánto hemos bajado de ser menos violentos los hombres del 2010 al 2015? No tenemos estos indicadores porque sencillamente no hay una política municipal. Entonces yo siento de que el conjunto de las voluntades pueden hacer un colectivo que nos permita trabajar políticas municipales, departamentales y nacionales, y en función a esas políticas medir cierto grado de avance. Yo comparto con Manuel, decir, este es un tema educativo. Es decir, enseñar a los niños a proteger, a no a golpear a las niñas pasa desde abajo. O sea, Julieta decía, la violencia no es natural. Entonces, ¿quién la está produciendo la violencia? ¿Quién está generando ese hombre violento? Es la sociedad. También. Por lo tanto, la sociedad tiene que generar también estos mecanismos para ir aminorando o ir achicando esta violencia que se está ejercitando fundamentalmente en los hombres. Que yo entiendo que ya viene predispuesto el hombre, ¿no? A ser violento por su constitución, por la raza, por la nación, por la situación económica, por lo que sea, por la circunstancia. Siento que el hombre está más predispuesto a la violencia que la mujer. Pero lo que siento también y lo que he visto en este tiempo es que no tenemos estas políticas que nos permitan trabajar y dirigir los esfuerzos colectivos. Si me permites, te quería responder, aprovecho de responderte comentando un poco tu intervención anterior sobre el mandato, o sea, sobre a quién me debo yo. Yo entiendo, digamos, que tengo dos lealtades que cumplir. Una, la del presidente, que confió en mí por lo que él estimó oportuno, y otra, en las organizaciones sociales que componen el bloque popular que ahora está en el gobierno. Pero yo creo que la gracia está en querer satisfacer a todas las organizaciones, porque si yo fuera de un gremio, vamos a decir cooperativista minero, y mi único ejercicio de rendición de cuentas fuera con los cooperativistas mineros, tendría muy poca gracia, porque en realidad voy para cumplir un mandato específico, lo normal es que lo cumpla y ahí se termina la cosa. Si creemos todos que deberíamos intentar que la violencia contra la mujer sea de interés general, la gracia estaría en que un cooperativista minero, una Bartolina o alguien como yo, seamos capaces de rendir cuentas a cualquiera de que estamos peleando contra la violencia contra las mujeres. Yo creo que un ejercicio que falta, digamos, es pensar que aunque uno viene de una organización específica o de un gremio específico o con intereses particulares, a uno lo eligen diputado para representar el interés general, para intentar de alguna manera que no solo los temas que a ti te preocupan sean de interés general. Entonces, la Constitución permite ejercicios de rendición de cuentas y obliga a las instituciones a rendir cuentas delante de las organizaciones. Yo creo que esa es una herramienta muy mal utilizada, porque organizaciones feministas podrían ir perfectamente a ver qué ha hecho el Ministerio de Transparencia, no persiguiendo a un fiscal, sino qué ha hecho, digamos, por el interés general, donde se inscribe la lucha contra la violencia. Y hay una discusión, ahora está como en borrador, la nueva ley del órgano legislativo, que tiene como cometido, entre otros, densificar la relación representante-representado, porque a ti no te eligen parlamentario solo para satisfacer, digamos, tu cuota y para ni siquiera pasearte por la ciudad. Entonces yo creo que esa exigencia y ese deber tenemos que cumplirlos todos, pero también las organizaciones de la sociedad utilizar esas herramientas, demandar su cumplimiento en profundidad y estar ahí exigiendo que los representantes den cuentas, pero no solo por lo que han hecho por su gremio, porque si no es un ejercicio medio sencillo. Esto de la rendición de cuentas, pues es uno de los temas que en lo personal yo me he preguntado cuando he visto que eras candidato, ¿y a quién le va a rendir cuentas, hermano Canelas, ¿no? ¿Al desacuerdo? ¿A quienes leemos el desacuerdo? ¿Qué onda? Y me parece interesante lo que estás planteando, pero yo tengo dos observaciones. Hay una lectura que es de la democracia liberal, que representas a todas,
¿no? O tienes que rendir cuentas a todo el mundo. No es así, aquí hay organizaciones que estamos haciendo el proceso. Y no todas las mujeres somos iguales y no todas las mujeres vivimos la misma violencia. Entonces, ahí yo creo que quienes van a ser autoridades tienen que mirar cómo se resuelve y cómo se construye este vivir bien, porque hay otras mujeres que están viviendo mejor, pues, ¿no? Claro. Y que no son las mujeres con las que hay que trabajar el tema de la violencia. Pero bueno, vamos a ir llegando al final del programa. Sí, porque la Antes de que cuestión se del nos acabe el mandato tiempo. es eso, ¿no? O sea, ¿a quién nos vamos? Y son decisiones políticas, porque no vamos a responder así, ¿no? Yo quiero, no sé, un muñequito en Navidad, digamos, ¿no? Y tiene que hacerlo el Manuel, y si no, el muñequito no está, pues estamos jodidos, ¿no? Y lo vamos a defenestrar así. En todo caso, ya pediremos cuentas nosotras. Nosotros le vamos a pedir cuentas al Manuel. A ambos, en el consejo sí, también. al consejo. Pero miren, compañeras y compañeros, ahí han visto, hemos estado permanentemente convocándoles a nuestros hermanos y compañeros al asunto de las responsabilidades. Y bueno, ahí más o menos, ¿no? Un poquito por allá han dado la vuelta. Yo creo que hay que reflexionar todavía sobre ¿qué me comprometo yo? ¿A qué me comprometo yo? Creo ¿Y que cuál es mi micrófono ya responsabilidad? ¿no? ¿Y cuál es mi responsabilidad? Entonces vamos a hacer un ejercicio así bien bonito, tan lindo de nuestra cultura, que es la de los ritos, ¿ya? Y hoy día, miren, les hemos traído algunos objetos aquí, y así un poco provocativos. Hemos traído manzanilla, hemos traído un poquito de retama, y hemos traído ahí un chicote negro, un chicote rojo, bueno, Una grabadora. una grabadora. Que podamos hacer un rito para exorcizar el machismo. Cada uno con su cuerpo, desde su cuerpo. Y nos explica. Entonces, un ejercicio de creatividad, nuestros compañeros. Aquí lo que resta del tiempo, vamos a... El poco tiempo vamos a darles energía. Adriana, ayúdame, por favor, un poquito de energías creativas a nuestros tienen que hermanos. escoger aquí los que se compañeros los suelten, que objetos. piensen, que sientan su cuerpo. A ver, en esta lucha de la comunidad contra el machismo, ¿cómo empezamos sintiendo nuestros cuerpos y exorcizando Jorge de su cuerpo, el machismo, Manuel exorcizando el machismo de su cuerpo? Bueno, nosotros ya hemos exorcizado bastante desde el feminismo, cada día lo exorcizamos, discutimos, así que, ¿no? Pues les convocamos, hermanos, A escoger un objeto con el que ustedes quieran o dos, si hacer quieren. esta exorcización Exacto. del machismo. Nos vamos a exorcizar aquí, ¿no? Sacar al machismo de su cuerpo. ¿Cómo que? ¿Qué harían con eso? La ¿Cómo lo manzanilla, que harían? además es desinflamante. ¿Me puedo tomar un mate? Retama a la de las malas Que ondas. saca las energías. Sí, de las energías. Que Nadie escoge chicote. Una cosa sería tomarme un mate, ¿o no? un matecito, Un matecito de bueno, un manzanilla. matecito, para que las bronx que te da Dale. pelear contra el machismo, ¿no? Digamos, pues ser. Un mate, un mate, ¿te gusta? un mate manzanilla, Un mate ya. manzanilla. Ya, bueno, Dale. ahí va un rito. Hermano, vos, ¿qué le harías? ¿Cómo harías? ¿Un mate? Un mate de manzanilla. Dale, hermano. ¿Qué vas a ver, hacer con a la ver, retama? ¿Qué Jorge? harías Tú con la retama? propónnos. ¿Tú sabes qué es? ¿Cuál va a ser tu rito propio? Sí, tu rito propio. Sí, yo creo que convocar a las energías para que saquen todo de mí, todo lo macho que tengo, y comprometerme a respetar especialmente a las mujeres y sus derechos. Ay, Muchas gracias. Le ayudaremos aquí. Le sacaré, hermano, Sí, aquí en por buena fuera. hora. Pues, ¿no? Aquí. Un matito. Vamos a copiarnos del Jorge para sacar, ¿no? Ahí es el machismo, las Manuelito. malas ondas. Bien. No sé si vos también quieres. Y que se tomen el mate. Que se tome Para ahí que se te vea. Y el mate. su matecito. Bueno, no hay agua No hay hervida, agua pues ya hervida. está. Son Bueno, con desinflamantes. eso nos vamos. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Gracias a Jorge. ustedes. Julieta, soy Adriana, feminismo comunitario y despatriarcalización. Ya. Eres latina en New York, ya que eres hija de un indio, en la sierra es un rock and